Buen día, hoy estudiaremos la política de tratamiento de datos personales que tiene la Fiscalía General de la Nación. En clases pasadas estudiamos el tema de la habeas data. Dijimos que tiene un fundamento constitucional, legal y vimos algunas generalidades jurisprudenciales que reglamentan la materia y que nos permiten entender este derecho. Dejamos enunciado también que la Fiscalía General de la Nación tiene una política de tratamiento de datos personales que encontramos en la resolución 00152 de 2018 en la página de la Fiscalía. Vimos también en ese fundamento legal que para entender el habeas data había que acudir a la ley 1266 de 2008, que es la ley general de habeas data, que tiene un especial enfoque hacia los datos personales de contenido financiero, crediticio, comercial y de servicios. Vimos a su vez la ley 1581 de 2012, que es la ley general para la protección de datos personales, que no es aplicable a temas como la inteligencia, la contrainteligencia, la seguridad nacional y a todos los temas que ya son aplicados en la 1266. Asimismo, vimos la ley 1712 de 2014, que es la ley de transparencia y el derecho a acceso a la información pública, y estudiamos un poco eso que es la ley de borrón y cuenta nueva, que trae la ley 2157, que modificó y agregó disposiciones a la ley 1266 para proteger a la habeas data, sobre todo financiero, y ampliar el acceso, permanencia y retiro del sistema financiero. Ahora, dijimos también que en materia de la protección de datos al interior de la Fiscalía eran de especial aplicación y de relevancia la ley 1581 y 1712. ¿Por qué? Porque son las que nosotros encontramos en la parte considerativa de la resolución mencionada como fundamento del contenido normativo que llega a ver acá. Asimismo, podemos decir que en esa política de tratamiento de datos personales se fundamenta todo en el decreto 016 de 2014 que estudiamos ya en el canal cuando vimos la organización y organigrama de la Fiscalía. En este decreto, el artículo 4 trae unas funciones para la Fiscalía, entre las que se destaca la del numeral primero, que es formular y adoptar políticas, directrices, lineamientos y protocolos para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Fiscalía General de la Nación en la Constitución y en la ley, y en la del numeral 19, que dice que expedir reglamentos, protocolos, órdenes y circulares y manuales de organización y procedimientos conducentes a la organización administrativa y el eficaz desempeño de las funciones de la Fiscalía General de la Nación. Es pues en este decreto donde tenemos el soporte normativo para entender por qué y qué legitimación tiene la Fiscalía para proferir esta resolución que trae la política de tratamiento de datos. Ahora bien, si nosotros nos vamos también a las consideraciones normativas, nos remiten a la ley 1581 y 1712 que ya referimos, pero también a la ley 1755 de 2015, que es la que reglamenta el derecho fundamental de petición, que también vimos en el canal. Ahora, esta resolución ciertamente no tiene el alcance de una ley, pero tiene una margen de aplicación, un alcance en la política de tratamiento de datos. ¿Cuál es? El que trae el artículo 2, que nos dice que la política de tratamiento y protección de datos personales que se formula a través de esta resolución se aplicará a todas las bases de datos y o archivos que contengan datos personales y que son objeto de tratamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, con excepción de las mencionadas en el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. En el caso de los datos pertenecientes a procesos misionales, que ya vimos que es eso en el tema del mapa de procesos de la Fiscalía, se dice que producto del desarrollo de la función de investigación y acusación solamente se aplicará la presente política en aquello que resulte armónico con la normatividad propia de cada régimen procesal penal y con la reserva de la información prevista en la ley. Ahora, en la misma resolución encontramos una serie de definiciones que nos remiten, en todo caso, a unos términos que pueden ser similares a leyes que ya vimos en la clase pasada sobre habeas data. Dentro de estas definiciones tenemos: primero, que se entiende por autorización el consentimiento previo, expreso e informado otorgado por el titular de los datos personales a la Fiscalía General de la Nación para realizar el tratamiento de la información. Base de datos es el conjunto organizado de datos personales objeto de tratamiento. Dato personal es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Dato sensible son aquellos que afectan la intimidad del titular y cuyo uso indebido puede generar su discriminación, entre ellos los que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido, los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.
Asimismo, se debe entender por datos de procesos de apoyo a la gestión y estratégicos lo siguiente, que son los datos dentro de los procesos estratégicos, planeación estratégica, comunicación y relacionamiento institucional y apoyo a la gestión, gestión de talento humano, gestión TIC, gestión documental, gestión de bienes, gestión jurídica, gestión financiera, gestión contractual, así como aquellos de procesos de seguimiento, control y mejora, mejora continua y auditoría, que vimos también en el mapa de procesos de la Fiscalía. Son datos misionales. Los siguientes son datos personales contenidos en los sistemas de información misionales de la Fiscalía General de la Nación: gestión de denuncias y análisis de información, investigación y judicialización, protección y asistencia, criminalística, justicia transicional y extinción del derecho de dominio, que como vimos estaban también en el mapa de procesos en la parte misional. Documento en construcción. Se trata de aquella información preliminar y no definitiva propia del proceso deliberatorio de las dependencias de la Fiscalía General de la Nación, los cuales no serán públicos de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014. Información. Se refiere al conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que la Fiscalía General de la Nación genere, obtenga, adquiera, transforme o controle. Información pública. Es toda información que la Fiscalía General de la Nación genere, obtenga, adquiera o controle y no sea categorizada como clasificada o reservada. Ahora, ¿qué es información pública clasificada? Es aquella información que, estando en poder o custodia de la Fiscalía General de la Nación, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica. Y se entiende por información pública reservada aquella información que, estando en poder o custodia de la Fiscalía General de la Nación, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por prescripción legal y con cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 19 de la Ley 1712 de 2014. ¿Qué se entiende por publicar o divulgar? Significa poner la información a disposición del público en una forma de acceso general. Incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión. Tratamiento. Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Titular. Persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento. Anonimización. Consiste en la supresión de los datos sensibles o reservados en documentos de carácter público a fin de proteger los derechos del titular del dato. Cuaderno anexo reservado. Es un legajo que compone un expediente en el cual se incorporan las piezas documentales que contienen la información reservada en cumplimiento de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011, que, como vimos, hay que tener énfasis en lo que es diferenciar la parte del CEPACA, que trata el procedimiento administrativo como tal, y la parte del derecho de petición. Acta de reserva. Es el documento en el cual se hace constar el compromiso de guardar la reserva de la información que contenga este carácter por parte del servidor público de la Fiscalía, a la cual tenga acceso en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o el cargo. Hoja de vida de funcionarios. Es un documento técnico en el cual se registran los datos personales, institucionales, profesionales y administrativos de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, y el cual deberá contener, entre otros documentos, el acta de reserva y el cuaderno anexo reservado cuando así se requiera por naturaleza de la información. Reserva legal del proceso, la que, por mandato de la ley, tiene dicha condición de acuerdo con cada régimen procesal penal o disciplinario. Documento reservado. Es un documento que contiene información reservada por expreso mandato constitucional o legal. Ahora, esta resolución también trae una serie de principios que reglamentan la materia, entre los que se presentan los siguientes. Principio de libertad. Nos dice que la Fiscalía General de la Nación solo registrará, sujetará al tratamiento y divulgación de datos personales cuando se cuenten con la autorización del titular o en los casos permitidos por la ley o autorización judicial dentro de las labores de investigación, que releve su consentimiento. Principio de necesidad. Nos dice que solamente se sujetará al tratamiento los datos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General de la Nación y del Fiscal General de la Nación, establecidas en los artículos 250 y 251 de la Constitución y en el Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000 o la Ley 906 de 2004 y en el Decreto Ley 016 de 2014. Se entiende también que está el principio de veracidad o calidad, que nos dice que la información sujeta a tratamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. El principio de integridad, por su parte, nos señala que no se realizará en la Fiscalía General de la Nación tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan error por expresa prohibición legal. El principio de finalidad señala que la Fiscalía General de la Nación sujetará a tratamiento los datos personales en su poder únicamente para el cumplimiento de las funciones de la entidad.
En caso de tratarse de datos de procesos de apoyo a la gestión y estratégicos, estos solamente pueden ser tratados para la finalidad autorizada por el titular. El principio de acceso y circulación restringida señala que el tratamiento de la información a cargo de la Fiscalía General de la Nación estará sujeto a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales y de las disposiciones establecidas en la ley y la Constitución. Su difusión se realizará dentro del marco de sus competencias y en atención a la protección de la intimidad, habeas data y demás derechos fundamentales. ¿Qué finalidades o para qué se tiene este tratamiento de datos? Nos dice la Fiscalía que primero está la de registrar la información de datos personales en las bases de datos de carácter administrativo de la Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de vincular personal, desarrollar procesos de contratación, adquisición de bienes u otros procesos de apoyo a la gestión y o estratégicos. Otra finalidad es la de registrar la información de datos personales en las bases de datos misionales y administrativas de la Fiscalía con la finalidad de analizar, evaluar y generar datos estadísticos, así como el seguimiento al cumplimiento de planes y metas institucionales. Tercero, adelantar las investigaciones penales o disciplinarias por hechos que lleguen a conocimiento de la Fiscalía General por denuncia, petición especial, querella, queja, entre otros medios bajo estricto cumplimiento de las normas procesales, Ley 600, 734, 906 y 975 y demás disposiciones que lleguen a modificar, reglamentar la materia. Asimismo, otra finalidad es la de enviar la información a entidades gubernamentales, judiciales o internacionales por solicitud expresa de las mismas y bajo los principios de colaboración armónica, circulación restringida y necesidad. Derechos del titular. Son derechos del titular. Primero, conocer, actualizar, rectificar sus datos personales ante la Fiscalía General de la Nación respecto de datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados que induzcan error o aquellos cuyo tratamiento está expresamente prohibido o no haya sido autorizado conforme a las normas procesales aplicables. Segundo, solicitar prueba de autorización otorgada a la Fiscalía General de la Nación para el tratamiento de sus datos. Se exceptúa este requisito cuando la información del titular ha sido requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Tercero, ser informado por la Fiscalía General de la Nación previa solicitud del titular del dato respecto al uso que se le ha dado a sus datos personales, salvo los casos en los que opere la reserva de la información. Cuando los datos hayan sido tratados en el desarrollo de una investigación, solo se aplicarán las reglas procesales pertinentes. Cuarto, revocar la autorización y o solicitar la supresión del dato por parte de la Fiscalía General de la Nación cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales. Quinto, acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento y que no se encuentren sujetos a reserva de acuerdo con las normas vigentes. Sexto, que sus datos personales sensibles o reservados sean anonimizados en documentos de carácter público a fin de proteger sus derechos fundamentales. Séptimo, que el tratamiento de datos personales se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de niños, niñas y adolescentes en los términos establecidos en el artículo séptimo de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, que ha proscrito el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos que sean de naturaleza pública. El trámite en general no tiene tanta complicación. Cuando una persona llega a presentar algún tipo de petición, queja, reclamo o solicitud, habrá que ver si se trata de datos personales en desarrollo de procesos misionales o si se trata de datos personales que no tienen nada que ver con los procesos misionales. ¿Por qué? Porque el canal y el trámite que se hará en sí es el mismo de la reglamentación que ya leímos, pero el ingreso es por otro lado. Cuando tiene que ver con algo que tiene del proceso misional, se tiene que acudir a los puntos de atención al ciudadano de la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, mientras que si se trata de datos personales que no tienen que ver con desarrollos misionales, se puede atender por los diferentes canales que tiene la entidad, que son personales, telefónicos, correo físico, postal, correo electrónico institucional y el formulario virtual de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes. En todo caso, el término que nosotros vamos a poder tener, o si nos llegasen a preguntar algo, las personas que tienen más enfoque hacia el tratamiento de datos personales por la naturaleza de su empleo, decir que los términos siempre serán los de la ley 1755 y que en todo caso serán los 15 días hábiles que ya hemos visto en el tema del derecho de petición. También vimos ampliaciones que llegan a haber para la posibilidad de contestar en el video anterior, que los invito a ver para profundizar el término que nos trae la ley,
pero en todo caso el literal C del artículo 4 nos dice que la dependencia de la entidad en el marco de sus competencias que tenga acceso a datos personales objeto de reclamación dará respuesta a la inconformidad, que es esta que nosotros ya habíamos señalado acá, que entra por tratándose de datos personales de procesos misionales o no, según qué canal. En todo caso se dará respuesta en 15 días hábiles, conforme a lo que señala la ley 1437, modificada y sustituida por los mandatos de la 1755. Pero que, como vimos, hay una serie de disposiciones especiales en tratándose de ciertas materias de ampliación de término para responder, que ya vimos en los videos de derecho de petición y en el de habeas data. Es esta pues la política de tratamiento de datos personales que tiene la Fiscalía. Invito a su lectura, a aproximarse directamente a la página si así gustan, para encontrar la resolución, que siempre estarán actualizadas o tendrán que estar actualizadas en la página de la entidad que sea cualquiera la que estamos estudiando de cara a la preparación de nuestros exámenes. Y seguiremos eventualmente estudiando todo el tema del manual de procedimientos del sistema penal acusatorio, todas las temáticas de policía judicial, manual de policía judicial, el programa metodológico, todo lo que tiene que ver con el proceso penal y la cadena de custodia. Muchas gracias, estamos atentos a sus comentarios y seguiremos subiendo videos así extensos de clases completas, y empezaremos con unos videos cortos que van resumiendo los temas y que llegan a ser un poco más dinámicos para nuestro estudio, pero que en todo caso siempre recomendamos la lectura atenta, el acompañamiento más amplio de los temas para que llevemos a buen término nuestro concurso. Muchas gracias y buen día.